Jonás. Jonás fue un profeta a quien se le asignó una tarea que consideró desagradable. Prefirió huir de Dios en vez de obedecerlo. Al igual que Jonás, seguramente tendremos que hacer cosas que no queremos hacer. Más bien deseamos dar vuelta y escapar. Sin embargo, es mejor obedecer a Dios que desafiarlo o huir. Pero Dios, en su misericordia, a pesar de nuestra rebeldía, nos concede una nueva oportunidad para servirle nuevamente. El libro de Jonás no es una parábola, fábula o ficción. Es un relato real, histórico. Jesús lo mencionó. En Mateos capítulo 12, versículo 40 y 41, Jesús lo menciona como una historia real. Hoy en día el pecado corre desenfrenado por la sociedad. Abuso infantil, asesinatos, delincuencia, corrupción, terrorismo, anarquía, dictadura sin piedad. El mundo está lleno de violencia y odio. Al ver todo esto, empezamos a entender la necesidad de un juicio divino, y es posible que nosotros mismos deseemos venganza contra los malos. Sin embargo, imagínense que Dios le pida que le predique el evangelio al peor de esos malos. ¿Cuál sería su respuesta? A Jonás se le ordena ir a predicar a Nínive, la ciudad de los asirios. ¿Quiénes eran los asirios y qué hacían? Los asirios adoraban al despiadado dios Asur y una multitud de dioses y diosas. La brutalidad de Asiria era legendaria. Se les conocía por empalar a sus enemigos en estacas frente a las ciudades y colgar las cabezas de los enemigos en los jardines del rey. Torturaban a sus prisioneros cortando su nariz, orejas o los dedos y manos. Los rebeldes eran masacrados o quemados en estacas. Colocaban los cráneos junto al camino como advertencia. Jonás conocía la maldad de los asirios y prefería no ir porque quería que Dios los castigara por su mal actuar. Jonás sabía que Dios tenía una tarea específica para él, pero no quería cumplirla. Cuando Dios nos da instrucciones mediante su palabra, a veces huimos porque tenemos miedo o porque somos rebeldes y decimos que Dios demanda demasiado. La desobediencia de Jonás puso en peligro las vidas que iban en la tripulación de la nave. Nosotros tenemos gran responsabilidad de obedecer a la palabra de Dios, porque nuestros pecados y desobediencia pueden perjudicar a quienes nos rodean. Se levantó una gran tempestad en aquella nave, y mientras la tormenta rugía, Jonás estaba profundamente dormido. Aun cuando huía de Dios, sus acciones parecían no perturbarle la conciencia. La falta del sentimiento de culpa no siempre indica de que todo está bien. No podemos medir la obediencia según nuestros sentimientos. En la desesperación por querer calmar la tormenta, echaron suertes para ver quién era el culpable de esa tormenta, y la suerte cayó sobre Jonás. Lo lanzaron al mar y la tormenta se calmó. Pero Dios ya tenía un gran pez preparado para salvar la vida de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De ahí Dios lo rescató y por fin él se dirige a Nínive. Estos eventos en la vida de Jonás fueron citados por Jesús cuando los líderes religiosos le exigieron que les diera una señal que probara su autoridad. Jesús les dijo: la única señal que recibirán será la de Jonás. Verían a Jesús tragado por la muerte, pero rescatado 3 días después. Así como Jonás estuvo en lo profundo del mar en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, pero luego fue rescatado. Cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, oró a Dios, y esto fue lo que oró: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Esta es una oración de agradecimiento, no una petición. Jonás estaba agradecido de no haberse ahogado. Fue rescatado de una forma espectacular. Dios escuchó la oración de Jonás desde el vientre de un pez. Podemos orar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, y Dios nos va a escuchar. Nuestro pecado nunca va a ser demasiado grande, ni nuestra dificultad demasiado inmensa para que Dios no nos pueda escuchar. Luego de esta oración, el pez vomita, expulsa a Jonás, y Jonás cumple su misión. Entró por la gran ciudad de Nínive predicando el mensaje que Dios le entregó. Esta ciudad será destruida dentro de 40 días. La gente de Nínive creyó a lo que decía Jonás. Este mensaje llegó a oídos del rey y se arrepintieron. Por cuanto se arrepintieron, Dios respondió con misericordia y canceló la amenaza contra Nínive. Nunca debemos irnos contra de Dios. Y por más que queramos huir de su presencia, no podemos. Él es omnipresente, está en todos lados. A veces Dios, para procesar nuestra vida, es necesario tocar fondo, como Jonás, llegar a lo más profundo para entender y obedecer lo que Dios quiere hacer.